Hola, te habla María Urbano, tu agente de finca raíz aquí en la Bahía de Tampa, y este es tu update inmobiliario de hoy, 14 de abril del 2024. La magnate inmobiliaria vietnamita Truong My Lan fue condenada a muerte el jueves por una participación en el mayor caso de fraude financiero de ese país. Lan fue declarada culpable de malversación de fondos, soborno y violación de las normas bancarias. El caso contra Lan es parte de una ofensiva más amplia contra la corrupción encabezada por el gobernante del Partido Comunista de Vietnam y que ha sido denominada horno ardiente. Políticos de alto nivel, incluidos expresidentes vietnamitas, se han visto obligados a dimitir en relación con la campaña y cientos de funcionarios y empresarios han sido condenados. Algo parecido con el caso de Trump aquí en Estados Unidos es pura coincidencia. Bueno, como ya lo sabemos, debido a que las tasas se dispararon tanto en los últimos años, la actividad de refinanciamiento prácticamente ha desaparecido. Cuando la Reserva Federal comience a recortar estas tasas de interés, sería muy buena idea pensar en refinanciar. Como ya saben, refinanciar es como volver a hacer un préstamo nuevo. Esto significa que incurrirá en costos de cierre que generalmente incluyen una tasación y un seguro de título. Mientras los propietarios esperan ver cuándo podrían materializarse los recortes de las tasas de la Reserva Federal y en qué medida, aquí les presentamos 3 señales que nos ayudarán a identificar si es que vale la pena refinanciar. El primero, es inteligente esperar que las tasas bajen al menos un punto porcentual completo. De otra forma, no marcaría una gran diferencia en el pago de la hipoteca. Número 2. La refinanciación puede tener más sentido financiero si pueden pagar los costos de cierre por adelantado, en lugar de incluir estos costos en su nuevo préstamo. Así que ahorrar. Y la tercera, si tiene un préstamo FHA, es posible que tenga un buen motivo para refinanciar. Si bien estos préstamos son una gran herramienta para asegurar una casa como comprador por primera vez, se requiere una prima de seguro hipotecario o RMIP que puede resultar muy costosa. Recordemos que en la gran mayoría de los casos habrán costos asociados con esto, pero los costos son bajos en comparación con los ahorros a largo plazo. Así que vale la pena irse preparando si estás pensando quedarte en la propiedad por un largo tiempo. En otro tema, y hablando de las casas nuevas, que ahora representan el 30 al 40% de todas las ventas, las personas que compran una casa recién construida pueden tener más probabilidad de sufrir una sorpresa por un gasto clave. Este gasto clave, o al menos el más común de todos, definitivamente son los impuestos de la propiedad o los real estate taxes. En el caso de las nuevas construcciones, los impuestos de la propiedad pueden cambiar drásticamente después de la compra, porque las tasas iniciales a menudo se basan en estimaciones. Esto puede resultar bastante discordante para los propietarios, ya que se han estirado sus presupuestos para permitirse una casa en este mercado actual. A diferencia de las casas existentes, las construcciones nuevas no tienen una factura de impuestos, porque aún no hay una casa que evaluar. Así que nuestro consejo es consultar con un oficial de préstamo local que comprenda el panorama del área que están comprando y también hacerse un doble chequeo, por ejemplo, un 2%. Yo le pondría un 2,5% del valor de la venta para prepararse para el peor caso escenario. O hacer lo que hacen muchos, que multiplican 1/3 del precio de venta por la tasa impositiva local para determinar los impuestos estimados. Pero bueno, ante todo, lo mejor que puedes hacer es tener un presupuesto para casos de emergencia y no olvidarte de aplicar por el Homestead Exemption. Nuestro dato curioso de hoy son los Teeny Tiny Apartments de Hong Kong. Son más pequeños que los espacios para parquear un carro y se utilizan como viviendas asequibles. No muy llamativos, definitivamente. Y qué afortunados nos sentimos de vivir aquí en América. Para hoy, lunes 15 de abril del 2024, la tasa de interés promedio actual para una hipoteca fija a 30 años es del 7,05%. Aumentando 8 puntos porcentuales respecto a hace una semana. Y bueno, esto es todo por hoy. Que tengan una excelente semana y nos vemos la próxima. Bendiciones.